Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo los seres humanos tendemos a olvidarnos de las cosas importantes. Primera de Crónicas 16:12 dice: recordar las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. En la palabra de Yahweh tú vas a encontrar constantemente versículos que dicen que tenemos que hacer memoria de algo, que nos acordemos de algo. Por ejemplo, Eclesiastés 12:1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate. En el Salmo 119, versículo 55, dice: por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Adón, y guardo tu Torá. Jonás 2:7, encontramos que Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, dice: cuando de mí desfallecía mi alma, del Adón me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Yo creo que todos nos acordamos de Yahweh cuando estamos en peligro, cuando nos está yendo mal, así cuando estamos como Jonás en una situación terrible, extrema, ahí nos acordamos del Adón. Pero a veces, cuando no pasa ninguna de estas cosas, nos tendemos a olvidarnos. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas, porque yo soy Yahweh y no hay otro, y no hay ninguno fuera de mí. Deuteronomio 5:15, el Adón dice al pueblo de Israel: acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y así también nos puede decir a nosotros: acuérdate que fuiste esclavo de tus pecados. Y el Adón te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, Yahweh te ha ordenado de que guardes el día de reposo. Es interesante. Cuando el Adón sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio una serie de cosas como memoriales para decirles que se acordaran de él. Así que cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo qué significan estas cosas, hablando acerca de las leyes, de los mandamientos y los estatutos y decretos que Yahweh ha mandado, entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Adón nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Adón hizo grandes y terribles señales delante de nuestros ojos, contra Egipto, contra el Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. En la palabra de Yahweh vamos a encontrar varias historias de cómo el pueblo de Israel ha sido muy olvidadizo. Se le olvidan las cosas muy rápido. Tenemos una amnesia inmediata de las cosas que Yahweh nos da. Trajo plagas, increíbles calamidades. Él abrió el mar delante de todos esos más de 4 millones de personas y pasaron en secos por ese mar. Imagínate, abrirse el mar delante de sus ojos y luego pasar por ese mar en la noche viendo las paredes de agua. Es algo simple y sencillamente increíble. ¿Cómo se te puede olvidar algo así? Vieron la nube de fuego que se interpuso entre los egipcios y ellos. También vieron los cuerpos de los egipcios que flotaban sobre el agua. Escucharon los gritos de terror de los egipcios la noche en que murieron todos los primogénitos. Cuando fueron sacados con poder y cuando fueron a recolectar todo el dinero y el oro, se llevaron muchas riquezas que los egipcios se las dieron para que se puedan ir. ¿Cómo alguien se puede olvidar de todo esto? Y ahí se van directo al monte de Yahweh, donde Yahweh les entregó los 10 mandamientos, primero hablados. Y dice la palabra que todo el pueblo, que era más de 4 millones de personas que estaban temblando cuando escuchaban a Yahweh, se veían rayos y truenos y voces, y Yahweh hablando: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos días después que Yahweh les había entregado los mandamientos y le había dicho: ¿por qué están tan asustados? ¿Sabes qué? Yahweh no hable con nosotros, que hable solamente contigo. Y nosotros vamos a hacer las cosas que Él te diga. Así que Moisés subió al monte para recibir las tablas, las leyes escritas por Yahweh. ¿Y qué hizo el pueblo? Se construyeron un Dios y dijeron: mira Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Hace cuánto que el Padre lo había sacado con mano poderosa? ¿Hace cuánto que habían celebrado la Pascua? ¿Hace cuánto que la nube se había interpuesto entre ellos? ¿Hace cuánto que habían cruzado el mar? Cortos de memoria, muy olvidadizos, inmediatos. Se les olvidaba que Yahweh había hablado donde el cerro y todavía estaba ahí la nube, y ya se les estaba olvidando lo que Yahweh les había dicho. Y estaban adorando un becerro de oro que habían levantado, que rápido se les olvidó. En el desierto el maná caía todos los días. Todos los días ellos se levantaban y no se les olvidaba, porque todos los días se comían el maná, pero al pueblo de Israel ya se le hacía natural que lloviera comida. Y estuvieron 40 años viendo caer comida, entonces era como si fuera la lluvia. Milagros todos los días. Y el milagro era tan milagroso porque si guardaban ese pan, al otro día se echaba a perder. Y cuando llegaba el viernes, era el único día en que no se echaba a perder. Todos los días se echaba a perder, pero menos el viernes. Interesante. Luego el milagro del viernes era lo raro, porque no se echaba a perder la comida para el día siguiente. El milagro semanal: agua de la roca, sombra en el día
una nube prendida en fuego de noche. El día que vinieron las serpientes y esa serpiente de bronce que tuvo que ser levantada, milagro tras milagro. Y finalmente, cuando llegan al lugar en que Yahweh les había dicho que llegaran, Él les había dicho que no tuvieran miedo de esas naciones, porque estas naciones son más poderosas que yo. ¿Cómo podré desposeerlas? No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que Yahweh hizo. ¿A quién? ¿Por qué no deben de tener temor de las naciones que se encuentran ahí en Canaán? Porque tenían que recordarse. Acuérdate que Elohim, lo que le hizo a Faraón. Y recordemos que el Faraón era el más poderoso de todas las naciones que estaban ahí. Ninguna de las naciones de Canaán era tan poderosa como Egipto. Y Yahweh los había sacado desde Egipto y había derrotado al Faraón. Así que cuando llegaron a las fronteras, mandan los espías que fueron a ver toda la tierra, hicieron un recorrido, se esforzaron y trajeron las uvas que habían traído entre dos hombres un tremendo racimo de uvas. Y cuando llegaron, están muy grandes, se les olvidó todo lo que Yahweh les había dicho. Se desanimaron, querían apiedrar a Moisés, estaban blasfemando contra el Adón, porque nos trajiste aquí para que nos mataran todos estos gigantes tartarianos. Qué rápido se les olvidó el Elohim Todopoderoso. Qué rápido se les olvidó que habían pasado por el mar, que el mar se abrió, que salió agua de la roca. Qué rápido se les olvidó que caía pan del cielo todos los días. Se le olvidaron los milagros que habían ocurrido en Egipto. El pueblo de Israel era un pueblo cortito de memoria y muy olvidadizo. Solamente se acordaban de lo que se querían acordar. Las solladas de carne, esas que tenían allá en Egipto, pero los milagros y las cosas que Yahweh había hecho en su favor y las cosas maravillosas que habían ocurrido a su alrededor, esas se les olvidaban rapidito. Los discípulos, hermanos, no cantaban tan mal la ranchera. También eran bastante olvidadizos. Habían visto a Yahshua hacer toda clase de milagros. Habían visto a Yahshua reprender a los demonios, salir delante de él. Habían visto a Yahshua sanar a los enfermos, a los leprosos. Habían visto a Yahshua hacer todo tipo de milagros. Y ese día que lo metieron en la barca y Yahshua se queda dormido, apenas vino la tormenta ya pensaban que se iban a morir. Se les olvidó que Yahshua estaba en la barca. No fue que hasta que vino un rayo que lo vieron. Adón, levántate que parecemos, vamos a morir. Y él le dijo al mar, cálmate. Qué rápido se les olvidó. Qué rápido se les olvidó que Yahshua estaba en la barca, que él era Yahweh. Estaban aterrorizados ante la tormenta porque se les olvidó que estaba Yahshua ahí. Ahora, si Yahweh está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Pero estamos todos temerosos porque se nos olvida. ¿Te acuerdas cuando estaban tomando la cena y Yahshua dijo que uno de los que estaban ahí lo iba a entregar y lo iban a traicionar? Y uno se levanta y dice, Pedro, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. Y el padre le dice, ay Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, eso no va a pasar. Oye, se le olvidó. Se le olvidó lo que Yahshua le había dicho. ¿Hace cuánto que Pedro, así bravo, había dicho, no, a mí, yo nunca te voy a negar? Pero cuando se enfrentó con esa mujer que le dijo, tú eres de ellos y tú estabas con él, ciertamente tú hablas como ellos. Pedro se le olvidó y cantó el gallo y vio el rastro de Yahshua y sintió horror y recordó todo lo que Yahshua le había dicho. Porque los seres humanos no se acordamos nada más de ciertas cosas. Tenemos memoria selectiva y tenemos la idea de olvidarnos. ¿Saben? Muchas cosas que nos olvidan. Se nos olvidan las mentiras que decimos. Se nos olvidan los pecados que cometemos. Se nos olvida cuán malos somos, los malos pensamientos. Todo eso se nos olvida. Y llegamos a pensar que somos buenas personas y nos olvidamos de Yahweh rapidito. Mateo 16:9 dice Yahshua a sus discípulos, ¿ustedes no se acuerdan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogiste? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogiste. Los discípulos estaban preocupados por cómo iban a comer, cómo se iban a mantener, pero se les olvidó. Se les olvidaron las canastas cuando alimentó a los 5,000. Todo eso se les olvidó. Se les olvidaron los milagros. Se les olvidó que Yahshua expulsaba a los demonios, que sanaba a los paralíticos, que sanaba a los leprosos. Se les olvidó que Yahshua resucitaba a los muertos. Se les olvidó que Yahshua proveía pan. Que rápido se olvidan las cosas que Yahshua hace en nuestro favor. Cuando nos enfrentamos a los problemas, inmediatamente se nos olvida que ahí estaba Yahshua. Juan 16:4 dice, ustedes tienen que acordarse de los milagros, no solamente acuérdense de las cosas que también les digo. Y yo les he dicho estas cosas porque cuando llegue el momento os acordéis de que ya os había hablado de estas cosas. Y no os dije estas cosas al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero cuando yo no esté, ustedes acuérdense de estas cosas. En Malaquías 4:4, hablándolos antes del día ardiente, el Padre le pide a su pueblo que se acuerden los mandamientos de Yahweh. Acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas. Hoy en día, todos los cristianos se le olvidaron los 10 mandamientos.
Especialmente se les olvidó el cuarto mandamiento. ¿Y cómo empieza el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es interesante. Las fiestas judías, todas las fiestas, ¿para qué servían? ¿Qué eran en realidad? Pues eran memoriales. La fiesta de las cabañas para que se acordaran cuando estaban en el desierto, para que no se olvidaran, porque tenemos una memoria muy cortita y se nos olvida todo. Pesaj para cuando fueron liberados de Egipto. La muerte del Cordero les recordaba ya de manera profética la promesa de que iba a enviar un Salvador. Cada una de las fiestas judías, el Purim por ejemplo, el Purim lo estableció Esther y Mardoqueos. ¿Por qué? Porque se salvaron de manera asombrosa ese día cuando Amán ya los tenía en el puño y el rey había firmado un edicto en el cual todos los habitantes de la tierra, el que mataba a un judío se quedaba con todas sus cosas, y de una manera asombrosa, maravillosa, los judíos se salvaron. Por pura suerte, diría alguien, pero tú y yo sabemos que no tiene nada que ver con la suerte, es porque Yahweh había intervenido de forma maravillosa. Esa noche en la que el rey no podía dormir, que le trajeron un libro y fueron a buscar en los registros del reino, y en medio de esa noche, ahí en medio de la oscuridad, un siervo todo dormido, que lo único que quería encontrar cualquier libro, metió la mano y sacó exactamente el registro que hablaba acerca de cómo Mardoqueo había ayudado al rey, salvando la vida de Mardoqueo y cambiando el rumbo de la historia. Yahweh intervino y cambió todas las cosas. Esto hay que celebrarlo. Entonces vamos a poner el Purim para acordarnos de esto, porque tenemos una memoria muy cortita y se nos olvida todo. En todos estos versículos que te voy a poner, habla precisamente de acordarse de los mandamientos de Yahweh, especialmente de ser fiel. Números 15:38, acordaos de todos los mandamientos del Adón. Y ese número 15:38-40 le dice al pueblo de Israel que hicieran unos flecos en sus ropas. Háganse unos flecos, unos tzitzit, para que pronto alguien le diga, oye, ¿eso qué quiere decir? Ah, estos flecos representan, mira lo que dice, habla a los hijos de Israel y diles que hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en los bordes de sus vestidos un cordón azul y les va a servir el fleco para que cuando lo vean, para que se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh, para que los cumplas y no se queden en tu corazón y en tus ojos, tras los cuales habéis prostituido, para que se acuerden de cumplir todos los mandamientos y ser santos. El Adón nos tiene que poner recordatorios para que te acuerdes. Gracias a Yahweh, el nuevo pacto dice que va a enviar al Ruach HaKodesh para que los mandamientos ya estuvieran escritos en el corazón, básicamente. El Adón estableció un memorial para que no se nos olvide quién es nuestro Creador, para que no olvidemos quiénes somos. El sábado es un memorial. El Padre dijo, te vas a acordar del sábado para santificarlo. Vas a trabajar 6 días, vas a hacer toda tu obra, pero el séptimo día va a ser de reposo para tu Elohim y tú vas a descansar ese día. Así que tú en ese día no hagas obra alguna, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque acuérdate que en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, toda la creación la hizo en 6 días y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que cada sábado, cada Shabbat lo vas a guardar para que te acuerdes, para que te recuerdes quién es el creador, quién es el dueño de este planeta, quién te hizo, quién te creó y también a quién tú le perteneces. Yahshua, cuando celebra Pesaj, pensando que tal vez los discípulos iban a olvidarse de todo lo que había sucedido, que tenía que morir como cordero, y cuando Yahshua mira hacia el futuro, ve al pueblo de Yahweh, cuando el pueblo entra en la Canaán terrena, él les dijo, miren, ustedes cuando lleguen a un pueblo, si se les olvidó, cuando acaban de salir de Egipto, se les olvidó el cruzar el mar, se les olvidaron las plagas, los milagros, cuando lleguen a la nueva tierra, y hayan comido de ese lugar, se les va a olvidar con mayor razón. Y es lo que nos pasa a ti y a mí en la vida cotidiana, cuando estamos trabajando o tú ganas dinero y empiezas a pensar que es porque tienes fuerzas y es porque tienes capacidad y es porque todo porque tú lo hiciste, porque tú puedes. Tengo salud, es porque yo me cuido. Y empezamos a pensar que todo está alrededor de nosotros y es base a lo que yo hago. Y se nos olvida en realidad, como lo dijo Pablo, es en Yahshua en el que vivimos, en él nos movemos y en él existimos. Y que si no fuera por Yahweh, ni siquiera existiríamos. Deuteronomios 10-18 dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Elohim por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar a Elohim dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea cuando hayas comido y te saciaras y hayas construido buenas casas y habitaras en ellas, se te olvide. Nosotros somos cortos de memoria, olvidadizos. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de tu Elohim, porque este es el que te da el poder para hacer las riquezas. Él es el que te da la salud, para que tengas comida en tu casa.
Él es el que te da el entendimiento para que tú puedas existir. Él es el que construyó la atmósfera. Él es el que puso el ciclo de la lluvia. Él es el que inventó la comida. El que inventó los sentidos que hoy utilizas. Él inventó tu cuerpo. Él es el dueño. En Él existes, te mueves y llegas a ser. Y queridos hermanos, ¿qué cosa es dar gracias al Padre? Es también un memorial. Es un memorial. Las personas que llegaron a Estados Unidos, las colonias que en ese momento, allá en el nordeste de Estados Unidos, la parte de arriba, esas colonias cuando ese país se formó, ese grupo de personas, buscando un país de libertad donde pudieran adorar a Yahweh como ellos quisieran, sin la intervención de un rey o del papa, buscando poder formar una nueva nación de libertad, enfrentaron situaciones muy adversas. Y de alguna manera pudieron pasar ese primero y ese segundo y ese tercer invierno, en ese momento en el cual vieron una serie de milagros, vieron cosas que el Padre de una manera obró para salvarlos. Sobrevivimos, vamos a establecer un memorial para que no se nos olvide. Y fue ahí donde se estableció una fiesta. Y esa fiesta sirve para recordarse del Elohim que te da el poder para hacer riquezas. El Elohim que te da el poder para poder existir, moverte y ser. El Elohim que de alguna manera u otra permite que todavía estemos aquí. Así que el Día de Acción de Gracia a los Estados Unidos es un recordatorio y es un memorial cristiano. Es un memorial en el que una nación se acuerda de que esa nación surgió gracias a Yahweh. Y esa es la razón por la cual se celebra ese día, esa fiesta. Pero se ha ido perdiendo. La mayoría no cree en el Mashiach, han pensado que ese día es otra fiesta más. Pero realmente es una fiesta hecha para recordar como memorial a Yahweh. El dar gracias no es darle gracias a los seres humanos y a las personas que se encuentran alrededor, es darle gracias a Yahweh. Así que esa es la razón primordial por la cual tú tienes que dar gracias. Todos los días tienes que dar gracias al que realmente la merece. Y esto es maravilloso. ¿Y a qué cosas damos gracias? Celebramos y damos gracias que tenemos donde dormir, que tenemos comida, que tenemos esperanza. Agradecemos también que hay libertad. Agradecemos que hay que comer. Si hay pandemias, si hay dificultades, las dificultades siempre han existido, pero estamos vivos. Pero tenemos la oportunidad de existir, de movernos, de ser, de existir. Y esto es básicamente por lo cual tenemos que dar gracias. En Apocalipsis 3:3, Yahweh recomienda a una de las iglesias y le dice, recuerda pues, guarda eso que has recibido y arrepiéntete. Tanto si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos la compulsión humana de olvidarnos y todo este tipo de fiestas son las fiestas que nos pueden ayudar a recordarnos. Son momentos en los cuales nosotros nos detenemos a acordarnos. Queridos hermanos, yo estoy agradecido por todos los hermanos de la Quejilá. Sé que no nos quedan muchos años, sé que la próxima está cerca de venir, pero no tengo miedo porque hoy puedo recordar que Yahweh ha estado con nosotros siempre. He participado en todo el tiempo del avance. Al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Yahweh. Al ver lo que el Adón ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Yahshua HaMashiach y no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Adón nos ha conducido y nos ha enseñado en la historia pasada. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom.